esto aquí? Sí, por la mitad. Parece vudú, que estamos haciendo Sí, sí, un vudú al tienes que meter aguacate. 3 más o menos, ¿eh? O sea, vamos... Sí, bueno, por la parte, digamos, de la mitad para arriba. Vale. ¿3 por qué? Bueno, para sujetarlo luego aquí, si no con 2 nos cae. Con 3 lleva bastante ya. A las buenas tardes. Aquí estamos. No perdemos tiempo tú y yo, ¿eh? No, porque luego queremos hacer mucho y no nos da tiempo a nada. Pues sí. La sección de te llevo al huerto, se lleva al huerto, no sé cómo la llamamos. Hoy vamos a aprender a germinar un aguacate. Sí, vamos a intentar aprender a germinar. Está bien el matiz, intentar, porque claro, Sí. preguntaba yo cuánto tardamos en poder comer un aguacate de los que vayamos a hacer. ¿Cuántos años me contaste? Un aguacate de 3, 4, 5, depende un poco la bien. planta, pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Pero bueno, todos los árboles hay que esperar. Bueno, bienvenidos a Conexión Asturias, que no sé si lo dije, 5:40, cómo germinar un aguacate. ¡Hala, arranca! Bueno, mira, vamos a usar el método que teóricamente funciona mejor, porque el aguacate es una planta que le cuesta germinar, no es una planta relativamente fácil de hacer germinar. Entonces, como ellos en la naturaleza tienen esta forma, cuando caen del árbol, como tiene la forma que pesa más por abajo, el centro de gravedad está más abajo, pues caen así, se pudre todo esto, se queda una parte enterrada y otra parte se queda al aire, porque el aguacate necesita 2 cosas, agua y necesita también oxígeno para poder germinar, por lo tanto no se planta del todo la semilla. Si lo hiciésemos en tierra, vamos a dejarla plantada una parte con una tierra húmeda y luego la parte de arriba la vamos a dejar que no se entierre. Vale. Pero hay un método para intentar hacerlo un poco más rápido, porque esto igual te tarda... Claro, a ver, lo primero a mí que me sorprende es que yo nunca pensé que pudiera hacer yo germinar un aguacate en mi casa. Sí, se puede, en el alféizar de la ventana. Sí, perfectamente. Vale, eso ya me sorprende. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues, un aguacate es cogerle la pepita. Intentar sacarle... Escucha, eso lo hago yo en cocina mejor que tú, ¿eh, Sí, José? sí. Sé yo quitar la pepita tienes, muy bien con tienes el mucha cuchillo. práctica. Mira, Cristian, cómo me mira revesado. Debe ser de lo poco que aprendí. Bueno, tenemos aquí... No, escucha, haces así y giras. ¿Ah, sí? Claro. Ah, no sabía. Haces así con el cuchillo y giras un poco. Ah, pues mira, otra vez, mira que estamos aquí liando. Sí. Bueno. Vale, o sea, cogemos un aguacate, Sí. quitamos la semillina, Sí. limpiamos. La limpiamos un poco porque si no queda muy pringoso. Vale. Y luego, bueno, tenemos que clavarle unos palillos para que se sujete, para poder sujetarlo en el vaso de agua. Vale. Esta es la parte de abajo del aguacate, de aquí es donde va a salir la raíz, Sí. que se va a abrir, porque mira, aquí tengo uno que está pelado sin la cáscara, Sí. entonces ves que tiene como dos mitades, estas mitades se van a abrir, va a salir hacia arriba Sí. las hojas y van a salir hacia abajo las raíces, que es lo que vamos a hacer aquí. Vale. Entonces ahora, bueno, pues clavamos... Pinchamos tres como estábamos pinchamos haciendo tres como estábamos antes. haciendo, de la mitad para arriba. ¿eh? A ver, de la mitad para arriba. Bueno. Está duro, ¿eh? Duro como Está un duro, demonio. sí. Claro, uno. Sí, más o menos ahí a 120 ¿Otro? grados. Vale. Vale. Más, Entonces ya, ¿qué más? ahora metémoslo pues, en un vaso de agua, en un recipiente con agua, o incluso con menos agua que aquí, ¿eh? De forma que tenga la mitad con agua y la otra mitad pues que esté hacia arriba. Vale, o sea, que esté sumergido a la mitad. Que esté sumergida a la mitad. Vale. Y con eso, bueno, pues vamos esperando hasta que le dé 3 por años? germinar. No, ahora puede tardar 10 días en germinar, 1 mes, 2 meses, 3 meses, bueno. Sí. Lo bueno es que hagas con varios, que pongas varios y tienes varias pepitas y luego unos van a germinar primero y otros van a germinar o sea, un después. mes más o menos después Puede empezar a germinar. puede empezar a germinar. Sí. ¿Tenemos ese paso para verlo? ¿Cómo sería el aguacate germinado? Sí, tenemos uno aquí que lo vamos a plantar. Otra cosa importante es que este agua hay que mantener que tenga agua, incluso cambiarlo con frecuencia. Es decir, si lo cambias cada día, cada 2 días, cada semana, ir cambiando el agua para que no se ponga mala. O sea, que el único fin de los palillos es que quede así, ¿no? Sí, el fin de los palillos es que quede así. sumergido. Puedes hacer otro invento cualquiera. Vale. Hay otras formas, pero bueno, vamos a hacer un poco la eso que está más bien, es efectividad fácil, tiene. sí. Hay otra forma que es plantarlo en tierra, lo dejas enterrado nada más que la mitad y esperas. Y a veces sale, a veces no. Ya, no, me gusta este. Vale. Bueno, Después de 1 mes o 2... después de más o menos tiene 4 meses este 4 aguacate. meses. Y este 4 meses después está así. Sí, por ejemplo, este caso es un caso rápido. A ver, explícame esto. Entonces, ahora pues ya ves que tiene la raíz, Sí. ya tiene el aguacate, entonces ya lo teníamos que plantar en una maceta. O sea, es como que abrió aquí. Sí, abrió la mitad y sale la raíz por la abajo. raíz para abajo y la y plantina, la plantina para para arriba, sí. Vale. Es una planta... Y ahora esto iría a una maceta. Ahora esto iría a una maceta. Una maceta grandona.
Bueno, vamos a empezar con una maceta más pequeña. Hoy te traje aquí una maceta un poco especial, porque bueno... Pensé que era una lámpara. Parece una nave extraterrestre. Mira, esta es una maceta un poco inteligente. Solo un poco, sí. Tiene la característica de que cuando tengas poca agua te va a avisar que tienes que regar. Entonces, bueno, como yo sé que tú con el tema del riego... No sabes cómo tengo el Fisalis, ¿eh? Que lo sepas, sí, bueno, ojo, ¿eh? Hay que verlo. Cuando sea una jungla lo traigo para chulearme. Vale, hay que verlo, hay que verlo. Haciendo un inciso. Entonces, bueno, o sea, una maceta inteligente es que te avisa cuando necesitas regar. Sí, bueno, hay muchos tipos de macetas. Esta es, digamos, que la más sencilla e inteligente, que te avisa cuando tienes que regar. Entonces vamos a... Lleva aquí unas pilas, lleva unos sensores. Y entonces, nada, le metemos aquí. Bueno, ahora está pitando. Si te das cuenta, está pitando porque no tiene agua. Ah, claro. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es llenarla de agua. Si quieres, echamos ahí un poquito de agua. ¿Ahí tal cual así? Sí, ahí tal cual, porque mira, esto funciona como lo que hicimos la semana pasada, si te acuerdas que hacíamos por capilaridad, sí, que subía, pues bueno, esto funciona igual. ¿Qué hago, sigo? Sigue hasta que deje de pitar. ¿Qué quieres, mucha agua? Bueno, eso vas a tener una base de agua que luego va a ir gastando. Ahí ya vale, ahí vale. Ya deja de pitar. Pues bueno, pues ahora nada, metemos aquí lo que es la maceta, vamos a plantarlo, si te parece. ¿Y te puede despertar la maceta? Sí, claro, está como tengas agua, está pitando cada poco. ¿Como una alarma de un reloj? Sí, hasta que no te levantes. ¡Qué graciosa! Es un poco pesadita, es un poco pesadita, pero... Vale. Bueno, entonces ahora... Entonces ahora vamos a echar tierra como siempre. Ya ves que esta tiene unas rendijas por aquí, que es para cuando echemos lo que es el abono. Porque claro, el agua está abajo, pero cuando tengamos que echar fertilizante, lo tenemos que echar regado. ¿Por qué? Porque el tema este de la capilaridad, si le echamos abono mezclado con el agua abajo, pues ya va a perder características y ya no va a pasar esto de que el agua no sube. Entonces, bueno, cuando vayamos a echar abono, echamos. Vale. Bueno. Oye, ¿esta maceta cuánto cuesta? Esta maceta vale 24 euros, por ahí. Bueno, llevadera, ¿no? Bueno, si tienes muchas, no, para tener una por hacer que te haga ilusión, vamos, ¿no? Como empiezan a pitar todas. Pues imagínate. ¿Tú estas las tienes allí? ¿La maceta? Sí. No, ¿Tienes varias? La he traído para la tele para probar, porque bueno... No, yo uso más temas reciclados y estas cosas, y bueno, a ver, yo riego casi todos los días, lo miro. Claro. Pero bueno, está bien, son ideas. Metiste ahí y ahora ponemos más. El Fisalis, madre mía. El aguacate. El aguacate. Y echamos más. Y lo vamos echando, vale. Vale. Bueno, vamos a echar. Bueno, si quieres un poquitín más, ya para que nos quede ahí. Vale. Vale. Y luego, esta maceta también tiene esto. Vale, mira, ya está protestando. Madre, qué quejica. Tiene este taponcito, sí. Bueno, mira ahí la regadera, que esto fue sin querer, lo que tiene encima. Bueno, mira ahí qué caracolín. Pero no sé si se ve. Vino con un caracolín, de la huerta de José. Se coló por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. Quítalo. Ponte por ahí, tranquilo ahí. Luego ya lo volvemos a... Entonces, aquí lo que haces es que cuando te pita no tienes que andar moviendo todo esto, sino que lo rellenas por aquí. Pero qué sinvergüenza. Pues bueno, está un poco loco. Sí. Parece que me gusta más una maceta de toda la vida. Sí, yo creo que sí. Vamos a estar, no sé yo, O sea, que llenaste ahí... Sí. Y esto ya está. Bueno, yo creo que ahora es que nos avisó de que ya no hace falta más. Nos avisó que llegó al límite de arriba. Y el mismo pitido, pero que ya valió. Y ya después, cuando llega abajo, pues nos va a pitar y nos va... ¿Y ahora aquí es cuando tiene que pasar 3 años? Ahora que llega cuando tiene que pasar 3 años, ¿O hay que ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Esto hay que traspasarlo a trasplantar a una maceta mayor, o incluso, bueno, si tienes un huerto, lo pasas a un huerto. Y otra cosina también que se puede hacer. Esta planta le gusta el suelo ácido. Cuando hablamos del pH, que es 7, lo ideal, es mejor que tenga un poquitín menos. Entonces podemos echarle al sustrato regar con un poquitín de vinagre. Si metemos en el agua del riego... ¿En un flis-fli? Bueno, o en la regadera. Por ejemplo, una cucharada por cada litro, una cucharada de vinagre. Sí. Con eso conseguimos 2 cosas. Por un lado, que tenga más hierro, porque el vinagre tiene mejor vinagre de manzana, ¿eh? Vinagre de manzana. Sí, que tiene hierro, y por otro lado nos baja un poco lo que es el pH, que le gusta más a estas plantas, igual que pasa con los cítricos también. O sea, una cucharadita de vinagre cuando la vayamos a regar. Sí, entonces nos va a servir cuando la vayamos a regar o cuando vayamos a abonar. Porque aquí regada está siempre. Y eso nos va a servir un poco también pues, para abono. ¿Y agua del mar? Bueno, también. ¿Qué dijiste bueno, una siempre, vez? Que me sorprendió a mí lo de agua del mar.
Pues también serviría. Lo que pasa que, bueno, el agua del mar, lo que digo siempre, hay que usarlo con supervisión, como los medicamentos. Con los medicamentos. Y luego, pues, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, otra forma que tenemos de hacerlo... ¿No tenemos maceta lista? Es muy reponente, ¿eh? Madre mía, nada más que la mueves. Vamos a quitar la pila y se acabó. Por ejemplo, otra forma que tenemos de hacerlo es con un tarro, cogemos otra pepita, mejor sin pelar, ¿eh? Porque bueno, esta que la he traído pelada, pero esto es un poco de ejemplo, mejor sin pelar, porque si no tienes menos riesgo de que le entren enfermedades. Cogemos una servilleta húmeda, la humedecemos, la metemos en el tarro, que la servilleta esté húmeda, y la ponemos en un lugar oscuro. Y la vamos controlando todos los días, que la servilleta esté húmeda, que no esté empapada, y bueno, en ese lugar oscuro pues va... Otra cosa importante también a la hora de germinar es que esté en un sitio con unas temperaturas de 20-25 grados, porque si estamos menos de 10 o más de 30 la cosa no funciona. Y nada, bueno, simplemente quería agradecer... ¿Quién te dejó la planta ¿Quién me dejó la planta? Que me la dejó Leni de Candás. ¿Ah, sí? Y yo no la tenía, entonces bueno... A nosotros nos regalaron a Cris le regalaron un aguacate. ¿Sí? Sí, que lo plantó y con gran paciencia, claro, no tenemos todavía. Yo he de reconocer que no me gusta el aguacate y por eso no es una de las plantas que yo... ¿No te gusta? Tenga más cariño, no. Lo veo muy insípido. Sí, a mí me encanta. Sí, bueno, es una planta que me gusta mucho, pero... Bueno, gracias, ¿eh? Voyme.